bajo la lupa, Los Ángeles. Bienvenido a Desde Los Ángeles con María Luisa Redondo, Gabriel Lerner y quien les habla, Néstor Fantini. Hoy, un fiscal en el condado de Los Ángeles que promueve reformas sustanciales que hacen temblar al sistema de justicia criminal. En noviembre pasado, el electorado de Los Ángeles eligió a George Gascón como el nuevo fiscal del condado de Los Ángeles. Si bien su elección se vio favorecida por el desgaste político de su predecesora, Jackie Lacey, en realidad pocos de los que lo votaron deben haber sabido la profundidad de las reformas que llegarían al sistema de justicia criminal de Los Ángeles. Reformas que están resonando en todo el país. Pero, como sabemos, una cosa es tener nobles ideas para mejorar la situación de este sistema que es inefectivo, ineficiente, discriminatorio, costoso, y otra bien diferente es llegar a la administración de gobierno y tener que implementar esas ideas. Hay un caso específico que ilustra las dificultades que confronta Gascón en implementar su agenda reformista. Es el de un joven de 17 años que en 2018 asesinó brutalmente a su novia, Sierra Brown, de 16 años solamente, y a la hermana, Eunice Atkins. Les disparó y luego incendió el departamento de Westchester para encubrir los asesinatos. La fiscal de entonces, Jackie Lacey, estaba dispuesta a transferir el caso de este chico a una corte de adultos. Pero con el arribo de Gascón todo cambió. El nuevo fiscal tiene una filosofía criminológica completamente diferente, monumentalmente diferente. María Luisa, ¿nos podrías explicar el caso y comentar qué sugirió Gascón que se hiciera? Claro que sí, Néstor, pues como tú muy bien lo dices en tu introducción, se trató de un crimen atroz que realmente pues a todos nos horrorizó. Y los fiscales, cuando detuvieron a este joven de 17 años, estaban dispuestos a enjuiciarlo como un adulto, específicamente porque la naturaleza del asesinato fue terrible y además él estaba a solo un mes de cumplir 18 años. Pero al llegar Gascón esgrimió el argumento de que él no estaba de acuerdo en que se le juzgara de esa manera porque dice muchas veces los acusados también son víctimas. Y a lo que se refiere Gascón es a que el sistema judicial de Estados Unidos tradicionalmente ha sido muy injusto y ha maltratado a las minorías, sobre todo a los jóvenes latinos y a los afroamericanos. Sabemos de miles de casos en los que estos jóvenes han recibido sentencias excesivamente severas para los delitos de los que se les ha acusado y que incluso muchas veces se les ha declarado culpables sin bases porque no tienen abogados defensores que realmente pues luchen por sus casos. Lo que quiere ahora Gascón es que el nuevo sistema de justicia tenga realmente un balance en lo que es el tiempo en el que los acusados son enviados a prisión y el tiempo que se les dedica para que sean rehabilitados. Porque dice que al final del día a nadie le beneficia enviar a un joven a que pase el resto de sus días en la cárcel. Entonces él les quiere dar la oportunidad de que se rehabiliten. Los quiere ver con esa mirada compasiva, ¿no? De que muchas veces los criminales se ven orillados a cometer todo tipo de delitos, pues por la situación que han vivido. Si estas reformas de George Gascón se llegaran a concretar, esto querría decir en primer lugar que los adolescentes ya no serían juzgados como adultos en ningún caso. También tendría otra repercusión que a muchos pues realmente les produce realmente gran temor, que es el hecho de que los acusados de crímenes violentos, de asesinatos,
que estén condenados a cadena perpetua podrían tener ahora la libertad de salir, la esperanza de salir bajo libertad. Los que han cometido ofensas menores realmente no tendrían por qué ser perseguidos. O sea, no, sí, o sea que evidentemente toda una serie de propuestas que van en contra de lo que se ha estado implementando hasta ahora y que en definitiva, o sea, seguramente ha generado una reacción bien negativa en muchos sectores, como lo bien dice, pero que quería, o sea, volver de nuevo a este tema, o sea, de este crimen que realmente es, como dijimos, atroz, que un crimen no solamente de adolescente, o sea, matan a una niña de 16 años, le queman el cuerpo, la matan a la hermana, horroroso. Pero el señor Gascón, o sea, quiere de que el caso vaya a una corte de juvenil y no pase a una corte de adultos. Realmente atroz. Gabriel, ¿qué opina de este asesinato? ¿Y piensa, o sea, que hay que actuar diferente con los menores de edad? Sí, hay que actuar diferente, por eso la ley lo establece. Hola, Néstor, María Luisa, un gusto estar otra vez con ustedes en el podcast Ángeles. Y ante todo tengo que decir que conozco a Gascón, me he encontrado con él varias veces, cuando era uno de los jefes de la policía de Los Ángeles, después se fue como jefe de policía de una ciudad en el norte de California, luego de San Francisco, y luego fue procurador general de San Francisco, ciudad y condado, que es donde empezó a implementar sus teorías, sus ideas, y luego resultó, como ustedes dicen, electo aquí. Si ustedes recuerdan el caso de la discusión sobre los matrimonios gay, para alejarnos un poco de los detalles de la crueldad del asesinato, cuando hablábamos del caso de los matrimonios gay, los contrarios traían los ejemplos más extremos para oponerse. Si recuerdan, decían, ahora la gente va a querer casarse con una gallina, o con un cerdo, o con un perro. Y de esa manera trataban de compararlo con la normalidad de un matrimonio gay. Algo similar está pasando aquí cuando se está atacando todo el sistema, toda la idea de que los jóvenes pueden rehabilitarse, toda la idea de que hay una ley y que por algo hay una ley que dice que los menores de 18 años van a ser juzgados en cortes juveniles. No para que en todos los casos en que hay casos criminales vengan los representantes del procurador a la audiencia judicial, a la primera, y digan, no, nosotros queremos que esto sea juzgado en una corte general, normal. Ahora, uno de los alegatos, y tengo una lista larga, la voy a usar durante toda la discusión. Uno de los alegatos de que hay que ser duro con los jóvenes que cometen actos criminales fuertes es que cuando salen de la cárcel temprano, o sea, a los 25 años, como le va a suceder a este asesino, vuelven a delinquir. No es cierto, estoy mirando los datos del Departamento de Cárceles, Department of Corrections and Rehabilitations, CDCR, de California. Se concedió libertad condicional a 2.019 personas en 4 años que cumplían cadena perpetua en las cárceles de California. Solo 63 fueron condenadas por un nuevo delito en un plazo de 3 años subsiguientes. No vuelven a delinquir. No es cierto. Entonces, el caso es terrible, la crueldad es atroz, el joven es culpable, tiene que pagarlo, pero no por eso tenemos que atacar todos los casos, no por eso tenemos que hacer una excepción, y bien hizo George Gascón, aunque lo pensó durante mucho tiempo, bien hizo en sostener su posición y en aceptar que el joven sea juzgado en una corte juvenil. Sí, quisiera agregar de que para Gascón un punto muy importante, que más o menos ya lo introdujo María Luisa, es la cuestión de que
tenemos que alejarnos de las emociones, o sea que tenemos que analizar el proceso que tiene lugar en el sistema de Claro. justicia criminal desde una perspectiva científica. Y para él, o sea, yo sé que utiliza, digamos, conocimientos, por ejemplo, de la neurocirugía, de los estudios que hay sobre el cerebro, y que ahí muestran claramente que una persona no desarrolla, digamos, pensamientos racionales completamente hasta que llega a los 25 años. O sea, los jóvenes piensan fundamentalmente con una parte del cerebro que es la amígdala, en donde hay más emociones que raciocinio. Cuando uno madura, cuando todo el cerebro se desarrolla, la función fundamental está aquí al frente en la parte de la corteza frontal, que es racional, que ya deja un poco de lado lo emocional. Entonces, para Gascón es importante utilizar eso, como ya lo utilizó la Corte Suprema de Justicia cuando prohibió la sentencia de muerte y la sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional para los jóvenes menores de edad. Entonces Gascón utiliza eso para decir, hey, a los menores de edad no podemos tratarlo, como dice Gabriel, como si fueran adultos, porque incluso biológicamente no son adultos, no son completamente responsables de sus acciones. No podemos responsabilizar a un chico de 7 años porque le pega a otro, de la misma forma que no podemos responsabilizarlo a uno de 16, 17, completamente de sus acciones. Por supuesto hay grados y hay que tenerlo en cuenta, y el sistema de justicia criminal los tiene en cuenta en definitiva. Pero María Luisa, esto por supuesto es uno de los elementos controvertidos que presenta Gascón. Vos habías comenzado a mencionar varios otros, ¿no es cierto? ¿Y qué otras propuestas piensas de que seguramente van a generar debate, que son controvertidas? Pues una de las que ya ha generado bastante controversia, especialmente entre los cuerpos policíacos, es que bajo este nuevo esquema de reforma del sistema penal, Gascón, por los que sí no tiene ninguna compasión, es por aquellos agentes de la policía que han cometido actos de brutalidad y que han derivado incluso en tiroteos mortales. Dice que por toda la vida el sistema de justicia penal ha tratado a estos agentes con una gran deferencia, y sabemos que sí, que los han encubierto, aun cuando existan pruebas hasta de videos de que realmente muchas veces sacan las armas sin necesidad. Al final del día, los demás agentes los encubren, los fiscales también, y es una de las cosas por las que Jackie Lacey, la predecesora de George Gascón, también fue ampliamente criticada porque tenía esta relación muy cómoda, ¿no?, con los sindicatos de policía, porque ellos pues le daban fondos para su campaña. Entonces, yo creo que esta es una propuesta con la que yo sí estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que entre la mayoría de la población, obviamente esta propuesta va a ser bienvenida, pero va a enfrentar, como ya lo estamos viendo, una gran resistencia entre los departamentos policíacos. Sí, efectivamente. Y conectando con eso, por supuesto, o sea, tenemos que tener en cuenta de que todo eso, o sea, va más allá, o sea, y cuando vemos el cuadro social, político, global, ahí podemos llegar a la conclusión de que lo que nos da respuesta es analizar la discriminación, el racismo sistémico que hemos tenido a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos. 60%, 60% de los 2.3 millones de presos que tenemos aquí en Estados Unidos, y no hay ningún otro país en el mundo que tenga tantos detenidos, 60% son miembros de minorías raciales o étnicas, afroamericanos y latinos fundamentalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿no es hora de que el énfasis, como se estaba argumentando, sea en corregir esa discriminación institucional, y que en vez de enfocarnos en la víctima, nos enfoquemos realmente en lo que beneficia a la sociedad en general? Y evidentemente policías que golpean, policías que asesinan, como en el caso de Chauvin contra George Floyd, también evidentemente eso es lo que no queremos en Estados Unidos. Gabriel, ¿cuál es tu opinión respecto a esta cuestión de
de la discriminación del racismo sistémico. No, estoy seguro que cuando dijiste, en lugar de que pensemos en la víctima, pensemos en la sociedad, estoy seguro de que no estabas diciendo que no consideremos víctimas a los que son víctimas. Los que son víctimas son víctimas. Sí, sin duda, no, yo estoy tratando de repetir más o menos lo que Gascón ha estado diciendo, o sea, que dice, hey, no nos tenemos que concentrar solamente en las víctimas de un crimen, porque es totalmente, simpatizamos con esa madre, con ese padre que ha perdido un hijo, que ha perdido un hermano. El hecho es que no son, también las familias, o sea, estamos hablando, como dijiste, de un país que tiene las cárceles llenas. Hemos probado durante décadas el método de mano dura y de llenar las cárceles. Los que han sufrido principalmente, como ya dijiste también, son las minorías, los latinos, los afroamericanos, los pobres, los inmigrantes, los que no tienen defensa, los que no tienen dinero para abogados. ¿Y por qué no cambia el sistema, Gabriel? ¿Por qué no cambia? Porque Gascón está solo en su lucha. Porque a Gascón están conspirando contra Gascón. Porque los anteriores procuradores generales de Los Ángeles se han unido para crear un pool, un grupo de abogados que defiendan a las familias, que representen a las familias de las víctimas para traer al conocimiento público lo que ellos consideran que Gascón está haciendo de manera ilegal. Porque otros procuradores generales de otros condados adyacentes a Los Ángeles y a la ciudad de Los Ángeles y al condado han estado también conspirando y llevado a juicio a Gascón, tratando de quitarle casos para que ellos no pongan en libertad a jóvenes, y consideran, por ejemplo, no es solamente con el caso de jóvenes, porque Gascón dice, se refiere a quienes están en la cárcel por 40 años o más. ¿Qué sentido tiene que alguien esté por 40 años en la cárcel más que el sentido de venganza de algo que sucedió 40 años atrás y que el castigado no lo siente y que el único que sufre es el erario porque están pagando $1 millón por año para mantener a esa ruina de persona que está ahí? Otra cosa, y dentro del mismo contexto está la pena de muerte, que los antecesores de Gascón seguían pidiendo y seguían implementando en ciertos casos, pero Gascón, una de las primeras cosas que hizo fue ordenar que no se pidiese más, que no se pidiese más la pena de muerte en las cortes. Es un cambio radical. Yo no sé cuánto tiempo le va a durar el poder. Sé que los mismos abogados dentro de su oficina están contra él. Sé que él tiene que traer de afuera ayudantes para que, en lugar de los asesores y de los segundos que están ahí, para avanzar con la oficina, y está en una situación difícil. Yo pienso que su sistema es bueno y lo apoyo. Sí, sí, sin duda, o sea, está en una situación muy difícil y como dijiste, o sea, tiene todo un bloque que está en contra de él. Es más, ya comenzó una petición para removerlo de su puesto, que está apoyada por el sheriff incluso de aquí del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, un sheriff que se ha transformado en muy conservador. Está también apoyada por Steve Cooley, que es el ex fiscal que tuvo entre el 2000 y 2012. Pero aquí, o sea, en realidad lo único que lo pueden remover a Gascón es la gente, es el electorado. Entonces, mi pregunta para María Luisa es, teniendo en cuenta eso, o sea, que el electorado es el que tiene la última palabra, pero también teniendo en cuenta, digamos, que la gente tiene una percepción del crimen que no coincide con las estadísticas, porque como ya mencioné varias veces en muchos podcasts, aquí hay una contradicción clara entre los que nos dicen los reportes de la FBI que el crimen ha bajado entre 1991 más o menos al 2019, mientras que la percepción de la gente ha sido de que el crimen ha estado subiendo. Entonces, ¿piensas, María Luisa,
que puede llegar a conseguir que la gente entienda la importancia de estas reformas al sistema de justicia criminal, que son tan profundas, que son un terremoto hoy en día? Pues mira, desafortunadamente yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que tiene el camino cuesta arriba, porque pues todos cuando escuchamos crímenes tan terribles como el que tú relataste al inicio del podcast, en el que un joven de 17 años asesina de manera tan brutal a su novia, una jovencita de solo 16 años, y a su hermana. Y este joven además ya estaba a punto de cumplir los 18 años, o sea, de ser un adulto. Este tipo de casos se van a explotar al máximo. Y yo creo que todos emocionalmente nos ponemos en el lugar de los padres, ¿no? Yo soy madre, tú eres padre, y tú te imaginas que a tus hijos les pase eso y que el asesino solamente pase 5 o 6 años en prisión. Dices tú, no hay justicia. Entonces yo creo que por un lado, pues sí, estamos viendo que hay mucha gente que ha sido víctima del sistema penal porque a su hijo, nada más por tener, vamos a decir, 1 gramo de cocaína o de heroína, lo meten 25 años a la cárcel y ya arruinan su vida para siempre. Pero van a ser esos casos, yo siempre creo, menores a los de la gente que se va a imaginar que si le pasa algo o que le ha pasado algo y vea que los delincuentes o criminales no pagan lo suficiente por ese crimen. Yo creo que desde ese punto de vista va a ser muy difícil para Gascón convencer a la gente, porque nosotros nos movemos más que nada por las emociones. Cuando te presentan en la televisión o lees en el periódico un caso de estos, tú dices sí, que lo refundan en la cárcel para siempre, porque tú te imaginas que además va a salir y que va a volver a cometer el crimen y no te vas a sentir seguro. Y si tú sabes tan solo que un violador cerca de tu casa, a ti te va a dar miedo y vas a decir, no, yo no quiero vivir cerca de un violador. Te entiendo perfectamente, pero como dijo Gabriel, o sea, cuando miramos las estadísticas, el nivel de recidivismo, o sea, no es exactamente lo que la gente piensa. Cuando miramos las estadísticas, vemos, o sea, de que históricamente el crimen ha estado bajando, sin contar, digamos, lo que ha pasado en el último año y medio. O sea que, en definitiva, hay toda una serie de mitos respecto a la cuestión del crimen que no coinciden con lo factual. Si yo soy víctima del crimen, le pasa algo a un pariente mío, por supuesto voy a querer que lo ejecuten al criminal, pero no funcionamos con la ley de la jungla. Aquí funcionamos como sociedad racional, en donde queremos que los organismos de Estado establezcan reglas que beneficien a toda la sociedad. Mandar a un chico de 15, 16 años para el resto de su vida a la cárcel no beneficia a la sociedad en absoluto, en mi opinión, por supuesto. Hay distintas opiniones. Gabriel, ¿tu última palabra? Sí, espero que no sean las últimas, pero solo para hoy. Gascón cambió. Sí, sí. Primero, no quisiera que quien vea esto, quien escuche esto, piense que nosotros queremos abrir las puertas de las cárceles. No. Y que todos salgan y que sea legal delinquir. No. Estamos hablando de otra cosa. De la misma manera que no queremos fronteras abiertas y que cualquiera que quiera entrar entre. Tampoco. No hay que dar lugar a exageración. Gascón cambió. Cuando lo conocí la primera vez, trabajaba en la policía de Los Ángeles y era un policía de Los Ángeles. Tenían las opiniones completamente distintas. No sé cuánto influyó en él que se haya alejado sus estudios de abogacía, pero sí cambió diametralmente y es por eso también que da confianza, porque él conoce las dos partes de la moneda. Para los juveniles, Gascón significa no más corte de adultos, sino corte juvenil. Para asesinos significa, como dijiste, no más cadena perpetua sin posibilidad de salir antes. Pero el 99% de los casos no son ni asesinos ni violadores, sino otros delitos, muchas veces menores, y en esos casos él está dando órdenes de no prosecution, no llevar a corte, no llevar a juicio, llegar a un tipo de acuerdo antes. Y como dijeron ustedes también, el único grupo que está sobre la mira de Gascón son los mismos policías que ejercen la violencia de manera ilegal. María Luisa.
Pues mira, yo creo que para que Gascón tenga éxito en sacar este plan de reformar el sistema de justicia penal, pues va a tenerle que hacer ajustes, porque me parece que las ideas son buenas, pero la gente realmente va a dejarse llevar más que nada por sus emociones. Y por ejemplo, el uso de estos casos de crímenes atroces van a quedar muy marcados para que ellos se opongan. Entonces yo creo que sí tendría que hacer algunas excepciones. Es muy difícil que un sistema de justicia penal le dé gusto a todos, porque están por un lado los acusados, están por otro lado las víctimas, está por otro lado la sociedad en general, los que aplican la ley, los policías. Va a ser muy difícil para Gascón balancear todo esto. Y sus ideas están muy claras y no admiten excepciones hasta ahora, pero yo creo que las va a tener que hacer, porque de otra manera está destinado a fracasar y a quedarse solo, como estamos viendo que ya está sucediendo. Muchísimas gracias, María Luisa, Gabriel. Esta fue otra edición de Desde Los Ángeles con Gabriel Lerner, María Luisa Arredondo y Néstor Fantini. Hasta la próxima.